y cómo identifica y cómo protege todo lo que son amenazas avanzadas persistentes, que está más de moda en términos de seguridad, de cara a lo que son las redes de nuestros clientes, en este caso, por supuesto, ustedes. Les pido, por favor, que cualquier consulta o duda que quieran hacerme, utilicen las herramientas del web para levantar la mano o para consultar. También les comento que vamos a estar grabando esta sesión para luego tenerla disponible a través de los portales de Security Advisor, pero estoy abierto a cualquier tipo de consulta o inquietud que quieran tener durante la charla, así que siéntanse libres de compartirlo. Lo que sí les pido es que en la medida de que podamos y vamos sumando gente, si pueden mantener los teléfonos en silencio, así de alguna manera también no tenemos ruido de fondo que distrae, ¿sí? Así que sin más, les comento entonces, o damos comienzo a la presentación. Como bien dice este slide, y espero que muchos reconozcan la película, La Sociedad de los Poetas Muertos, una película realmente muy linda. ¿Por qué me subo a mi escritorio? Si ustedes recuerdan el personaje de nuestro querido Robin Williams, ¿por qué se subía al escritorio? Se subía para recordarse que debemos mirar constantemente las cosas de una manera diferente, con una perspectiva diferente. Y esto es justamente lo que hoy nos enfrentamos desde el punto de vista de la seguridad y aquellos que ofrecemos soluciones de seguridad para empresas, porque hay que mirar las cosas de una manera diferente, desde un ángulo distinto. Lo que solíamos hacer ya no alcanza, no es necesario, suficiente, necesitamos un enfoque distinto y más creativo. ¿Por qué? Básicamente porque las empresas muy digitales en el mundo actual están impulsando un paradigma nuevo para todo lo que es IT. Por ejemplo, la adopción de nube, la adopción de virtualización, la adopción de servicios en la nube, en herramientas populares como pueden ser Office 365, Google Apps o similares. El desafío de Big Data, de tener grandes volúmenes de datos a disposición, pero que hay que poder trabajarlos y analizar para sacarles valor. El desafío de incorporar movilidad, cómo hacemos para que la fuerza de venta, fuerza laboral, trabaje de manera cómoda y eficiente, pero obviamente de manera performante y segura. ¿Cómo habilitamos el uso de medios sociales en la empresa? Un fenómeno y un efecto que tenemos en estos últimos tiempos muy fuertemente orientados y demandados por áreas que típicamente no tenían demasiada influencia en lo que se hacía a nivel de IT, como puede ser marketing o recursos humanos. Por supuesto, el tema de la seguridad, que es lo que un poquito nos convoca hoy como foco principal, que tiene que ver con el rol que cumple la seguridad o la protección de los activos y la información que las empresas tienen hoy por hoy. ¿Y cuáles son parte de esos desafíos? Que nos cambia el paradigma, ¿okay? Venimos de un mundo en el cual había pocas aplicaciones sancionadas por IT con un comportamiento predecible y nos enfrentamos en un mundo en el cual los usuarios eligen qué aplicaciones mayormente utilizar. Las descargan sin control y las usan tanto en su ámbito personal como profesional. Teníamos volúmenes de datos manejables, controlables, con la posibilidad de trabajar sobre ellos de manera eficiente. Y hoy tenemos una explosión en la cantidad de datos que somos capaces de colectar y que, por supuesto, el desafío está en cómo los explotamos. Y dos de los cambios más interesantes es que la infraestructura, que antes controlábamos de manera muy cercana, hoy está cambiando y tenemos infraestructuras híbridas, con una parte en la nube, con una parte virtualizada, con una parte en un data center de un tercero y otra parte bajo nuestro control directo, lo cual implica un desafío de gestión. Y por supuesto, el tema de amenazas avanzadas persistentes, que es lo que ha cambiado y lo que ha generado mayor cantidad de inconvenientes y problemas en este último año y medio a las empresas y a los equipos de seguridad en todo el mundo. Si ustedes miran un poco lo que es el panorama actual en términos de inversión y soluciones, van a ver que la inversión que tiene el mundo, si hablamos de empresas Fortune Global 2000 a partir de un informe de Gartner del año 2012, es realmente un número muy grande a nivel global y los últimos números son todavía mayores en términos de por qué invertimos en seguridad y qué invertimos en seguridad. Y lo hacemos básicamente pensando que tenemos 4 grandes actores en todo lo que hace amenaza. Por un lado, tenemos el actor más de moda en este momento, que es el Estado-Nación. Son países, son organismos gubernamentales que explotan el ciberespionaje o la ciberguerra frente a potencias rivales. Por otro lado, los activistas o los hackers,
que responden a una motivación más ideológica, más, si se quiere, eh, filosófica, donde ahí el ejemplo típico es Anonymous, ¿verdad? Donde ahí hay un activismo detrás de las acciones que cumple este grupo de hackers. Los delincuentes cibernéticos tradicionales, los típicos hackers que buscan hacerse en su momento de fama y hoy de dinero, de información que cambian por dinero, de datos que finalmente se terminan traduciendo en dinero y que obviamente son los que mayormente estamos acostumbrados a controlar. Y finalmente, como cuarto actor y no menor, son las amenazas internas. El usuario, ya sea malintencionado, el propiamente interno de la compañía, como peor aún el usuario inocente, que es un riesgo de seguridad justamente porque su nivel de conocimiento es escaso, es bajo, y corremos el riesgo de aceptar o decir que sí a cosas que terminan siendo riesgosas para nosotros. De estos cuatro grandes actores surgen una serie de amenazas de día cero, ataques de eliminación de servicio, malware avanzado, ransomware o malware que genera el secuestro virtual de nuestros datos y nuestros activos y que genera obviamente una pérdida económica, fraude, ataques dirigidos, robo de datos, todos ataques a los cuales hemos estado más o menos acostumbrados, pero que han mutado, y para los cuales hemos invertido parte de estos 3.8 trillones de dólares que dice Gartner en distintas herramientas puntuales para atajar o para bloquear estos ataques. Desde un firewall a un gateway de web, a una solución de DLP, una VPN, la encripción, soluciones de DLP, todas tecnologías que todos tenemos, que conocemos, que son tradicionales y que han formado de alguna manera como una valla, en la cual cada una de estas tablas de la valla nos permiten bloquear parte del acceso adentro de nuestras redes. Muy buenas herramientas todas, pero que hoy ya no alcanzan. Hoy tenemos brechas, ¿no? Tenemos brechas de seguridad, tenemos que tener la forma de poder visibilizar y controlar lo que es el acceso a través de esos pequeños intersticios que quedan en estas vallas y que son las que definitivamente nos generan problemas. Tengo un comentario aquí de que hay mucho ruido ambiente. Les pido, si son tan amables, de poner en mute sus teléfonos, a menos que quieran hacer algún comentario, para minimizar, por favor, el ruido ambiente en la comunicación. Gracias. Entonces, obviamente, lo que necesitamos son soluciones nuevas que nos permitan controlar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de nuestra información, que es al final del día a lo que todos tenemos que abocar nuestros esfuerzos. Entonces, insisto con eso, porque a pesar de nuestros esfuerzos, de todos nosotros, tratando de bloquear o controlar lo que son los ataques en la web, siguen habiendo muchos ataques, muchas amenazas vigentes y vivas a través de la web en nuestras empresas, donde principalmente, por ejemplo, este estudio dice que hacking es un 60% de los ataques, fraude un 9%, ataques a través de la web o acceso a contenido malicioso en la web el 5%. Hay otro montón de actividades que por mucho esfuerzo que le pongamos a la cosa, siguen siendo cuestiones cotidianas. Entonces, cuando nos metemos un poquito en amenazas avanzadas, que es lo que ha cambiado básicamente todo esto, es el hecho de que las amenazas se han optimizado. Hoy tenemos malware mucho más sofisticado, malware capaz de detectar entornos virtuales para saber cuándo está dentro de un sandbox y cuándo está en el entorno productivo de un cliente. La capacidad de detectar por parte del malware cuando está siendo debugueado o depurado. La posibilidad de tocar y modificar archivos y registros y todo lo que sea con información dentro de la máquina de estimo. La capacidad de cambiar, combinarse, mutar, sobre todo descifrarse, de estar encriptada. Y hemos tenido, por supuesto, un montón de actividades al sentido en lo que son las amenazas avanzadas, persistentes y optimizadas. Y si vemos un ejemplo, es un ejemplo de una herramienta que es muy simple y es básicamente un ataque dirigido donde un usuario recibe un correo con algún mensaje atractivo, muy limpio, muy simple, muy elegante si se quiere, donde el botón de play está muy claramente identificado y llama la atención para tocar, y donde justamente con lo que estamos jugando es con ingeniería social. El usuario poco sofisticado que recibe este correo, y sobre todo si lo recibe en un dispositivo móvil, más grave aún porque es más difícil reconocer un mail falso de uno verdadero, viene de una aplicación o de un sitio que se llama WhatsApp, lo que es parecido con un sistema de mensajería
por supuesto que atrae mucho más, y que trata de convencer a la víctima de hacer algo, de apretar, por ejemplo, ese botón de play. Entonces, acá lo que tenemos es la primera etapa de un ataque donde lo que se busca es que la gente se confunda, apriete ese botón, descargue algo y ejecute un archivo. En el siguiente paso de este mismo ataque, mientras el usuario ve una pantalla que dice por favor espere que mientras la página se carga, creyendo que va a recuperar algún mensaje que alguien le envió, en realidad lo que está pasando por detrás es que se está descargando un malware que se está instalando en su máquina y que nosotros podemos ver con algunas herramientas que nos permiten mostrar procesos que están corriendo o ¿cómo se llama? Claves de registro que están siendo modificadas, pero que el usuario tradicional no es capaz de detectar en el momento. Simplemente se queda ahí esperando que suceda algo y en más o menos 20 segundos este troyano se instala y ya está instalado en la máquina y ustedes pueden ahí a ver, obviamente esto después se podrá ver más grande en la información que comparta la gente de Security Advisor, pero sí están pudiendo encontrar cuando investigan la máquina que ya hay un troyano instalado y que esto está generando un problema. Lo curioso es que, si ustedes miran abajo, que está la línea de registros de esta máquina infectada, este troyano se instala como una línea de código que se llama Windows Update, la primera, con un archivo servicehost.exe, que es un archivo válido. Pero fíjense que se autodenomina buying with poly no registrado. O sea, evidentemente esto nos da la pauta de qué es malware, pero insisto, acá estamos trabajando nosotros con un conocimiento que el usuario típico no tiene. Y en el ataque 3, o en el mismo ataque, pero el paso 3, ¿qué pasa con este mismo malware una vez que está instalado? Entre otras cosas, busca expandirse a otras máquinas. Y este caso en particular, lo que estamos viendo es un screenshot de un pendrive insertado en esa máquina, donde automáticamente le aparecen todos estos shortcuts que el usuario puede no saber qué son, que aparecen como atajos a carpetas, pero que todos terminan ejecutando el archivo que en este caso se llama porn.exe, que justamente lo que busca es infectar máquinas en las cuales ese mismo USB es prestado o se comparte. Entonces esto es un ataque típico donde lo que se busca es confundir al usuario. Básicamente estamos hablando de usuarios, otra vez, poco expertos, donde el riesgo de apretar un botón que no sabemos bien qué es mayor. La dificultad, como ustedes saben, siempre tiene que ver con cómo educamos al usuario para que de esa manera corra menos riesgos innecesarios. Si vemos otro ejemplo, el troyano Upatri, que es básicamente un descargador de malware, es muy básico, se distribuye a través de spam generalmente, y su único propósito es descargar un malware. Una vez que logró su propósito, se autoborra de la máquina destino. ¿Ok? ¿Y por qué funciona tan bien? Otra vez porque es muy simple, es muy pequeño, va a través de un correo y trabaja básicamente a través del esquema del doble sufijo, donde, por ejemplo, si ustedes ven arriba a la izquierda el archivo que tiene un icono de Adobe, se llama fax.pdf.exe, ustedes saben que una máquina con Windows, el sufijo de los archivos conocidos se esconde. Entonces el .exe va a estar escondido en el explorador de archivos y la gente va a ver simplemente un fax.pdf. Sumado al icono que este archivo trae, por supuesto el usuario es muy fácilmente engañado y lo que se busca es que haga doble clic y evidentemente un .exe no es un .pdf y ahí tenemos el problema. ¿Ok? Lo importante es que, o interesante es que este troyano por lo general se lo identifica, ya que cuando uno puede visualizar con una herramienta de analytics forense todo lo que está traficando un usuario, ve que una cadena de user agent que siempre usa es update downloader, con lo cual es simple de ubicar. Pero es un método muy eficiente y muy utilizado por los atacantes, por los hackers, para descargar malware en máquinas que quieren infectar. Otro tipo de troyano es el Kegotit, que lo que busca es robar información. Típicamente es un troyano secundario, de carga secundaria. ¿Qué significa esto? Que no es el primer ataque a una máquina, sino que una máquina ya infectada, que ya pertenece a una botnet o a una red de malware, descarga este código de manera inadvertida para el usuario. Por ejemplo, un método para hacer llegar este troyano podría ser utilizando alguno de los sistemas anteriores, por ejemplo, el troyano Upatri, que lo que busca es justamente que se descargue un segundo malware como podría ser.
Y este troyano en particular tiene algo muy grave, que barre absolutamente todo el disco de la PC que está infectada y se roba toda clave y toda dirección de correo que encuentra. De hecho, hace un escaneo de todo lo que encuentra y va cada vez que encuentra una string que tenga una arroba ahí, automáticamente lo copia y lo exfiltra. Entonces, lo interesante de esto es que dentro de Bluecode hemos podido trabajar con él usando máquinas obviamente especialmente diseñadas para actuar de honeypot, donde hemos alimentado a este troyano con direcciones de correo falsas y en el rango de 4 horas luego de que estas direcciones fueron robadas, empezaron a recibirse mucho mayor carga de spam con el troyano UPATRE adjunto. O sea que de alguna manera es una especie de loopback o de ciclo entre un troyano y otro, en el cual se ayudan mutuamente a infectar más máquinas y a obtener mayor información de parte de los usuarios. Finalmente lo que buscan, como digo, es extraer y robar claves y extraer y robar direcciones de correo para ampliar su base de contacto y su base de ataque. Otro troyano que es bastante popular, por lo menos en Estados Unidos, es este mail que parece llegar de ADP. ADP es una empresa que paga salarios en el norte, con lo cual obviamente mucha gente lo usa como servicio y cuando aparece un correo de ADP le prestan atención, ¿ok? Entonces, básicamente también lo que busca este mecanismo es básicamente un mecanismo de entrega de otro malware. El malware, en este caso, no se borra a sí mismo, sino que queda en la máquina para poder seguir entregando subsiguientes ataques. Esto es un riesgo potencial que se abre de cara a futuro. Es un rootkit, es mucho más difícil de sacar y es mucho más pesado que UPATRE porque justamente lo que hace es capturar de alguna manera la máquina en la cual se instala para poder seguir bajándole malware a partir de ese momento. Por ejemplo, lo que estamos viendo es que este es el archivo que, vuelvo un segundo para atrás, cuando este correo le pide a la persona que haga clic en el link para abrir la factura que en teoría le está llegando, ese attachment que se llama invoice.zip, este invoice.zip en realidad es el archivo ejecutable que está arriba a la izquierda, que tiene un nombre muy raro y también dice .pdf.exe, un poco el mismo concepto anterior. Y cuando uno mira cómo está compuesto ese archivo sitiado, lo que ve es que tiene una serie de ejecutables dentro, que tiene la manito hacia abajo, es el malware en sí mismo, y que se instala en la carpeta C. Tiene conexión con centros de comando y control en Rusia o Ucrania, y lo que estamos viendo también a la izquierda es cómo se identifica a sí mismo en la computadora, y por eso también es de cierta manera simple de encontrar si uno posee las herramientas necesarias para visibilizar este tipo de información. Lo que ustedes ven abajo a la izquierda, en celeste, que dice Mozilla, es la visión que nosotros logramos con nuestras herramientas de análisis forense que permiten un control muy exhaustivo del tráfico que genera cada PC o cada máquina en un lugar. Y aquí lo que vemos es que esta máquina en particular está reportando que ella misma es NT 5.1 o 5.0, o sea, Vista y Windows 7, lo cual es imposible que una misma máquina sea dos sistemas operativos diferentes. Y además está diciendo que tiene Microsoft Explorer 7.0, 6.0b, 8.0, 5.5, lo mismo. Uno generalmente corre un único explorador en la máquina, por ahí tiene un segundo explorador, pero no va a ser dos versiones de Internet Explorer, sino que será el Chrome o Firefox o Safari, bueno, Safari en este caso no. Con lo cual es simple de determinar que aquí tenemos un problema y que tenemos que hacer algo. Pero insisto, para esto es necesario contar con una herramienta de visibilidad profunda que nos permita interactuar, grabar y entender este comportamiento a ese nivel. Y para avanzar un poquito más, y después ampliar sobre el tipo de soluciones que nosotros planteamos, uno que seguramente todos conocen es el CryptoLocker, que es un malware realmente peligroso porque efectivamente encripta todo el contenido de un disco rígido, no solamente el disco rígido de la computadora afectada, sino discos de red conectados y mapeados a la máquina, pendrives, todo lo que esté, todo el almacenamiento que pueda tener ese usuario en ese momento activo con sí mismo. Todo documento de datos es encriptado y se le da a la víctima 72 horas para pagar o pierde toda esa información porque las claves de desencripción se borran. Entonces es particularmente peligroso
Con lo cual, digamos, reforzamos el mensaje de que hay que hacer backup de los archivos, porque llegado el caso, es necesario recuperar toda la información que vamos a perder por este malware. Afortunadamente, CryptoLocker tiene una debilidad, y es que debe contactar a sus centros de comando y control antes de comenzar a encriptar. Afortunadamente, uno de nuestros analistas descubrió cuál es el algoritmo de generación que utiliza CryptoLocker para conectarse con sus centros de comando y control, y fuimos capaces de agregar ese algoritmo a lo que es nuestro esquema de protección proactiva de la web, se llama WebPush, y que está presente y disponible en todos nuestros productos de seguridad, de manera tal de que podemos proteger esa comunicación, o podemos bloquear, mejor dicho, esa comunicación entre el malware y su centro de comando y control. ¿Qué es lo beneficioso de esta acción? Que el mismo CryptoLocker, si en una semana no puede conectarse con su centro de comando y control, se autoborra. Entonces, cualquier máquina infectada está proactivamente protegida gracias a que vamos a bloquear esta comunicación y no va a generarse la encripción protegiendo la información de los usuarios. Y algo que sale mucho en las películas, pero que es real, es el utilizar imágenes para transmitir o para descargar malware, ¿ok? En este caso estamos viendo una imagen, una foto de una villa en el sur de España que se promociona para vacaciones. Si uno hace clic en esa foto, lo que está haciendo es descargar código malicioso escondido dentro de esa imagen, que lo que busca justamente es entregar una carga maliciosa a la máquina del usuario. Todo esto se agrava por un efecto particular, y es que hoy las amenazas mayormente son invisibles. Ustedes imaginen el ejemplo de un iceberg. Ahí vemos una masa de hielo determinada que está flotando en superficie. Ahora, el verdadero peligro está por debajo. Y justamente lo mismo sucede con el malware. Hoy, la mayoría de las amenazas avanzadas persistentes operan encriptadas sobre tráfico SSL. Y la realidad es que la mayoría de las empresas, y me imagino que esto sucede también con sus empresas, entre 20 y 70, por supuesto, es muy amplio ese rango, pero en promedio nosotros estamos viendo que cualquier tipo de empresa tiene por arriba del 50% de tráfico encriptado. Y si estamos hablando de entidades como entidades financieras, bancos, compañías de seguros, si estamos hablando de salud, si estamos hablando de algunas entidades gubernamentales, ese porcentaje crece todavía más. Lo cual implica que hay que prestarle mucha atención al tráfico encriptado. Porque, insisto, no solamente está el tráfico de negocio dentro de lo que es tráfico encriptado, sino que la mayoría de los ataques modernos vienen encriptados. Yo les hablaba hace un ratito de este troyano UPATRE que entrega una carga maliciosa. Bueno, justamente UPATRE lo hace utilizando SSL. Si ustedes ven ahí esos dos recuadritos en rojo, lo que muestran es el puerto en el cual UPATRE se comunica, y es el puerto 443. Otra vez, esta imagen que están viendo es una imagen, un screenshot de nuestra herramienta de análisis forense que permite entender y llegar a este nivel de detalle de lo que está sucediendo y de lo que es visible dentro de una red. Entonces, a la hora de contar con una herramienta que nos dé visibilidad completa, esta es la forma de lograrlo, combinada además, por supuesto, con herramientas que permitan la apertura de tráfico encriptado, porque de otro modo no podríamos trabajar con el mismo y sería muy difícil detectar este tipo de ataques. Insisto, recuerden, la mayoría de las amenazas modernas vienen con tráfico encriptado, con lo cual es crítico poder determinarlo de antemano. Otro ejemplo, un falso antivirus cuyo sitio de pago está a través de un canal encriptado. Este antivirus, cuando un usuario es atraído a este sitio, lo que hace es mostrar un mensaje que dice que la máquina en cuestión está infectada por un montón de malware, ¿okay? Y ofrece, por un pequeño pago, limpiar ese malware, ¿okay? Cuando uno hace clic en el sitio de pago, en el botón de pago, lo lleva a un sitio donde obviamente le van a robar sus credenciales de tarjeta de crédito y demás, y obviamente no va a hacer nada a la máquina, pero toda esa comunicación, todo ese canal está encriptado. Entonces, nuevamente, si no podemos tener esa visibilidad y poder actuar en consecuencia, estamos abriendo la puerta a ataques que teníamos hasta el día anterior sin ningún tipo de problema. Y este es un ejemplo de la vida real. Digamos, el troyano Game Over se esconde dentro de conexiones SSL. Esto, por supuesto, hay muchos ejemplos en los medios.
pero justamente lo que estamos mostrando es que hay que prestar atención definitivamente a qué sucede con el tráfico encriptado dentro de nuestras redes, o que en gran medida las amenazas avanzadas modernas o el malware moderno explota la invisibilidad para muchas herramientas de seguridad que tiene el tráfico encriptado. En este caso, cuando nosotros trabajamos con estos actores que hablábamos hace un rato, ¿no? El Estado-Nación, los delincuentes, activistas y las amenazas internas, nos enfrentábamos en el pasado a un set de amenazas, hoy podríamos decir tradicional. Amenazas conocidas, malware conocido, archivos maliciosos conocidos y dominios de web o URLs también conocidos. Y para hacer frente a todas estas amenazas, fuimos construyendo, como bien les dije, una valla, una cerca, donde cada uno de los palos o de las tablas de la cerca lo fuimos armando con firewalls, IDS, antivirus, un gateway de seguridad web, una herramienta de SIEM, un gateway de correo electrónico, DLP, firewall de aplicaciones, y ustedes agreguen las vallas que ustedes quieran agregar ahí. Y eran muy buenas y siguen siendo muy buenas para bloquear todo el tron de las amenazas tradicionales conocidas. Son excelentes herramientas para bloquear lo conocido. ¿Qué sucede con el ingreso de las amenazas avanzadas? Cuando tenemos nuevo malware, amenazas de acero, ataques dirigidos, que hoy son algo común, y técnicas y procedimientos modernos de infiltración, entre otras cosas, la encriptación. Lo que sucede es que pasan a través de los huecos que quedan en esta valla, en esta cerca, y penetran la red. ¿Por qué? Porque justamente son desconocidas, son novedosas, van, entre otras cosas, encriptadas. Con lo cual muchas de estas herramientas no tienen nada que hacer. Insisto, son muy buenas haciendo lo que hacen, pero no son suficientes. Necesarias, pero no suficientes. Lo que nos hace falta para protegernos contra amenazas avanzadas es algo que entienda el contenido de las amenazas, el contexto en el cual llega la amenaza, que nos dé visibilidad, que nos permita hacer análisis retrospectivo de todo eso y, por supuesto, que sea inteligente. ¿Por qué? Porque lo que buscamos básicamente es reducir los tiempos entre que hay un ataque y se detecta el ataque. Estos gráficos, estos relojitos que estoy mostrando muestran que en el 84% de los casos, entre el ataque inicial hasta que efectivamente hay una brecha en la seguridad de una organización, pasan entre segundos, minutos y horas, relativamente rápido, ¿verdad? Y el 78% de las veces, desde que se detecta la brecha, desde que se efectivamente genera la brecha hasta que se detecta, estamos hablando de semanas, meses o años. Ustedes recordarán casos como los de Adobe, no hace mucho, que estuvo un año, casi 2 años infiltrado, los casos de Target en Estados Unidos, los casos de Neiman Marcus, que fueron meses, todas explotaciones que lograron extraer información sensible de estas compañías, número de tarjeta de crédito de sus clientes, información de seguro social, código, en el caso de Adobe, en el caso de RCA, fueron comprometidos los códigos de seguridad de sus tokens. Entonces, el desafío hoy es cómo achicar esa brecha, cómo hacer para que entre que me atacan y yo me doy cuenta y tomo una acción, en vez de pasar meses, pasen días, ¿okay? U horas, y yo de esa manera minimizar el impacto. Decir que vamos a anular o a hacer a cero este tiempo sería decir demasiado. Lo que todos nos proponemos y lo que Bluecode propone es entregar herramientas y soluciones para que esas diferencias de tiempo sean la mínima posible entre una y la otra. Como les comentaba, un ejemplo que es de la vida real, tienda de ropa americana, Neiman Marcus, estuvo 5 meses afectada por una brecha que le generó pérdida de información de sus clientes sin enterarse. Esos 5 meses cuestan dinero, ¿no? Y en el caso de ciertas industrias o ciertos mercados donde es obligación por la ley declarar cuando hubo una vulnerabilidad o una brecha de seguridad, el impacto en el valor de la marca es directo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a parar frente a estos problemas? Lo que necesitamos son tecnologías nuevas, tecnologías que nos complementen lo que hacemos, tecnologías que nos den completo control de la web conocida, por supuesto, que nos permitan bloquear en tiempo real el contenido malicioso. Tecnología que nos permita detectar ese malware avanzado, que nos permita contar con información visual de contexto, información en tiempo real, indicadores de compromiso, alerta, una herramienta como una pantalla de cristal, una consola que nos permita mirar lo que está sucediendo y actuar en consecuencia. Y una herramienta que nos permite capturar la totalidad de la información que circula por nuestra red para poder tomar alguna acción a continuación.
Bueno, todo eso es lo que de alguna manera es un desafío hoy por hoy para todos nosotros. Y desde Blueco tenemos la postura la filosofía de la defensa en capas o una defensa en profundidad, donde cada herramienta tiene su rol y la idea es que apliquemos una especie de filtros más gruesos a más finos en la medida que la información va decantando. En una primera etapa vamos a bloquear las amenazas web conocidas para luego poder chequear el contenido que desde los sitios buenos que han logrado superar la primera prueba se está descargando y eliminar lo malicioso. Luego, trabajar sobre lo desconocido y analizar finalmente aquellas cuestiones que son realmente dudosas y sobre las cuales necesito un veredicto más certero. De alguna manera lo que estamos haciendo es pasar por un tamiz cada vez más fino de información que accede desde la web a nuestra empresa y viceversa, para de alguna manera también entonces minimizar el impacto en performance. Ahora vamos a ver un poquito más este concepto en profundidad. Y luego lo que considera es que existen tres grandes centros de atención en las empresas, que forman un ciclo de vida o, si se quiere, un ciclo de defensa. El primero tiene que ver con el ongoing, las operaciones permanentes, donde hoy estamos trabajando con herramientas que trabajan sobre lo malo conocido, que detectan y protegen de todas las amenazas conocidas. En nuestro mundo, en el mundo Blueco, la principal herramienta con la que contamos son nuestros proxies. El proxy SG, herramienta de Blueco tradicional, que permite hacer un filtrado de la web preciso y con una categorización multidimensional para controlar a dónde estamos accediendo. Por otro lado, permite identificar y bloquear estas redes de malware que están en Internet, que ya son conocidas y que estamos bloqueando proactivamente en nuestros dispositivos, de manera tal, dispositivos físicos, virtuales, servicios de nube, donde los clientes que nos utilizan ya están siendo proactivamente protegidos de aquellos lugares donde parten los ataques. Y como una componente fundamental de lo que aplicamos nosotros como políticas es justamente la definición y aplicación de esas políticas de seguridad. No me vale de nada armar una política de seguridad muy linda, muy extensa, muy bien escrita, que después no puedo aplicar. El punto de aplicación es nuestra solución de Proxy SG, donde podemos controlar, por ejemplo, qué tipo de acceso a Facebook o a redes sociales le vamos a dar a los empleados, a los usuarios, de manera tal de que cada uno pueda tener customizada o personalizada su experiencia de uso en Internet según el rol que cumple dentro de la empresa. Otro componente muy importante de este centro que tiene que ver con las operaciones continuas es nuestro sistema de análisis de contenido. Es un dispositivo que está haciendo un escaneo completo del tráfico entrante y saliente de la organización en busca de malware conocido, en busca de archivos que son reputados buenos y reputados malos, dándonos la posibilidad de optimizar, por ejemplo, soluciones de sandboxing que son un complemento y que ya vamos a enumerar. Básicamente este dispositivo lo que hace es analizar con herramientas de anti-malware toda la información que entra y sale de nuestra empresa. Contamos con la posibilidad de escanear los archivos y los ejecutables que están yendo y viniendo contra una base de datos de archivos malos conocidos y buenos conocidos, actualizados de manera dinámica y de forma constante, para tener un primer filtro grueso, como comentaba hace un minuto, de la información. ¿De qué me vale escanear por completo la última actualización de Apple, del iOS, que pesa 1.7 gigabits, si ya sé que es bueno? Si yo ya lo puedo identificar rápidamente como un archivo inocuo y lo puedo pasar sin gastar más tiempo, más capacidad de procesamiento en ninguna de las soluciones de seguridad que van a continuación, de esa manera garantizando performance. O sea, el objetivo principal de este primer filtro es justamente eso: bloquear lo malo conocido, dejar pasar lo bueno conocido. Como complemento, la misma solución ejecuta un escaneo de anti-malware. Son dos motores de anti-malware a elegir entre estos tres que se suben ahí, Kaspersky, McAfee o Sophos. La caja puede ejecutar hasta 2 en paralelo, incrementando en un 12% el ratio de cobertura de malware, incrementando sobre la posibilidad de ejecutar un único antivirus o anti-malware. Y esto obviamente complementa el anti-malware o el antivirus que tengan instalado a nivel escritorio. ¿Por qué? ¿Por qué tener un anti-malware a nivel de la red? Justamente porque hoy día hay cada vez más dispositivos o comunicaciones dentro de un entorno controlado por la empresa que no poseen
un antivirus nativo, un teléfono móvil, una tablet, la máquina de un invitado, una comunicación de una máquina con otra máquina. Hay mucho Wi-Fi de visitas. Hay muchas aplicaciones hoy por hoy que no necesariamente son controladas por un antivirus de escritorio, y es muy importante tener un antivirus en la salida de Internet. Esta es la herramienta recomendada por nosotros. Y también les comentaba que gracias a este filtro en capas, este filtro grueso que se aplica primero, optimizamos soluciones de sandbox. No sé hasta qué punto están al tanto de cómo funciona un sandbox, pero un sandbox básicamente es un dispositivo que recibe un código y tiene que analizarlo. Ese análisis toma tiempo, no son soluciones en tiempo real, son soluciones offline. Si le vamos a hacer llegar al sandbox nuestro, marca Blue Code, o de otros proveedores, todos los archivos ejecutables que voy a descargar de Internet, lógicamente la sobrecarga que va a tener este dispositivo va a ser enorme y el tiempo que va a tardar en darme un veredicto todavía mayor. Si yo optimizo el envío de código a ese dispositivo efectivamente a aquellos que tengo dudas y no todos los demás que ya filtré previamente, obviamente la reducción en la cantidad de esos archivos tiene un impacto directo en la performance y obviamente el tamaño de caja a implementar. Son soluciones caras, entonces el optimizarlas tiene un impacto directo en proteger la inversión. Otro componente crítico en nuestro centro de operaciones continuas tiene que ver con justamente la visibilidad de tráfico encriptado. Blue Code tiene un dispositivo dedicado a esta función, fruto de una reciente adquisición, que justamente lo que permite es administrar la apertura de tráfico cifrado según políticas. Es una pregunta que nos hacen muy a menudo. ¿Qué sucede con tráfico confidencial? ¿Qué sucede con tráfico privado? ¿Qué sucede con tráfico sensible? ¿Puedo abrirlo? Definitivamente la herramienta permite abrirlo, pero también tiene las políticas necesarias, configurables en el dispositivo, para no abrir ese tipo de tráfico si así es la decisión de la compañía. Entonces, nos va a permitir ganar esa visibilidad que necesitábamos en aquellos tráficos que son políticamente correctos de abrir. Además, como tema fundamental, es que permite abrir el tráfico encriptado y en un único dispositivo, por ejemplo el que está ahí en ese dibujo, y alimentar al resto de soluciones de seguridad tradicionales con el tráfico ya abierto desde un único punto. Entonces, el concepto de desencriptar una vez y alimentar a múltiples soluciones de seguridad es lo que se aplica en este caso, y obviamente también tiene un impacto directo en performance. ¿Por qué? Porque al trabajar con tráfico encriptado genera una carga en consumo de recursos de cualquier dispositivo de seguridad muy alto, y si podemos entonces concentrar eso en un dispositivo específicamente diseñado, vamos a ganar en performance en los demás dispositivos de seguridad. Como les decía, encuentra tráfico encriptado SSL de cualquier protocolo, de cualquier puerto, no importa si es tráfico web, si es tráfico 443, cualquier tipo de protocolo y cualquier tipo de puerto que venga encriptado en SSL va a ser identificado por este dispositivo y va a permitir su apertura, con lo que nos amplía la capacidad de edición que tenemos del tráfico en nuestras empresas. Recuerden que hay otras herramientas que también trabajan con tráfico encriptado, pero de manera parcial y a un alto costo de CPU. Este dispositivo es el que busca la simplificación de esta problemática y tener en un único punto de control la política de desencripción y el cuello de gestión para poder simplificar todo este esquema, que como les digo es muy intensivo en uso de recursos en un firewall, en un IPS, inclusive en un proxy de Blue Code. Entonces, como les comenté, el grupo, digamos, de operaciones permanentes, y yo les comenté de soluciones Blue Code, pero por supuesto ahí también hay un montón de tecnologías no Blue Code que tiene que ver con el bloqueo de lo malo conocido. Estamos detectando y protegiendo y bloqueando amenazas conocidas. Se tiene que complementar con otro grupo de soluciones que buscan contener incidentes. Como no pudimos bloquearlo porque era algo desconocido, tuvimos un incidente. Cuando tenemos ese incidente hay que poder analizar y mitigar el incidente. Entonces acá lo que nosotros proponemos es justamente nuestra solución de sandboxing, que es nuestro dispositivo de análisis de malware,
que una vez que ya tuvimos el problema, porque como les decía, el sandbox es una solución offline, nosotros le estamos haciendo llegar el código que sospechamos que es malicioso, y si efectivamente el veredicto es malicioso, sabemos que estamos enfermos, ahora hay que hacer algo al respecto. Pero bueno, aquí estamos analizando y mitigando un impacto que ya tuvimos. ¿Cómo? Con una solución que nos permite trabajar en un entorno que emula el entorno de trabajo del cliente, tanto en una máquina virtual como en un dispositivo prácticamente físico igual que la máquina. ¿Por qué hacemos esto? Porque mucho malware moderno ya es lo suficientemente sofisticado como para detectar cuando está en una máquina virtual, que son las soluciones tradicionales de sandbox. Y no hace nada, se queda quieto esperando el tiempo necesario para que Sandbox lo libere como un activo bueno. De esta forma nosotros podemos emular entornos complejos y en paralelo analizar el mismo código en diferentes entornos. Permitimos además replicar lo más cerca posible el entorno real de trabajo de una persona, porque si estamos frente a un ataque dirigido, ese ataque está buscando identificar determinados patrones de esta computadora para estar seguro de que está dentro de la red del cliente A, B o C. Entonces nosotros en nuestro sandbox permitimos esta configuración de perfiles para que sean lo más parecidos posible al entorno real de producción. Y finalmente tenemos la posibilidad de trabajar con un entorno muy complejo y que enriquece la puntuación que se le da a cada ejecutable, facilitando el trabajo posterior una vez que el sandbox da el veredicto sobre un determinado archivo. Lo interesante, como les digo, es que podemos personalizar el entorno, podemos adaptar el sistema operativo cargado en cada uno de estos entornos de emulación. Lo que podemos hacer también es interactuar con el malware, configurando clics de teclado, clics de mouse, movimiento de mouse, interacción de un usuario ficticio con el malware para engañarlo y hacerle creer que efectivamente está en una máquina en la cual hay un operador humano. Esto genera una tasa de detonación mucho más alta y una certeza mucho mayor a la hora de entender qué es cada cosa. Este dispositivo está hoy disponible para entornos Windows XP, Windows 7, Windows 8, que obviamente son los entornos más popularmente vulnerables desde el punto de vista del malware, y a partir de no mucho más también estará disponible en entornos Android, que es otro ambiente operativo muy afectado por el malware. Entonces lo que buscamos con esta solución es justamente trabajar en la contención del incidente. Ya tuvimos la vulnerabilidad, tuvimos el incidente, ese código malicioso ya está en nuestra red. Lo que logramos con esto es detectarlo. Es tener una certeza que hasta el momento anterior de instalar esta solución no teníamos. Y es que efectivamente estamos enfermos. Ahora vamos a ver cómo curamos la enfermedad. Entonces, entramos en el tercer centro, que tiene que ver con la resolución de este incidente. En el punto anterior, en el punto 2, el médico nos dijo, estás enfermo. Ahora lo que tengo que ver es qué medicina tomo para curarme y cómo hago para no volver a enfermarme de lo mismo. En este caso, la propuesta de Bluecoat es la herramienta de análisis de seguridad, la plataforma que nos da la visibilidad completa de lo que sucede en nuestra red. Mucha de la información que les mostré al principio con respecto a cómo detectábamos el malware viene de esta herramienta, que es justamente como una cámara de seguridad. Hay una herramienta que está mirando por completo lo que sucede en nuestra red, que está grabando lo que sucede en la red y que nos va a dar detalles para poder hacer una investigación forense durante, antes y después de un problema. Porque, otra vez, si vuelvo al ejemplo de la cámara de seguridad, si ustedes tienen grabado en una cinta o en un determinado lugar el video de seguridad del día 1, ustedes pueden ir hacia atrás, hacia adelante y trabajar con el tráfico real, no con una muestra, no con un registro, no con un log, sino con el tráfico real que está copiado. Lo cual, finalmente, ¿en qué impacta? En menores tiempos. Les comentaba cuando veíamos los dos relojitos del tiempo entre la brecha y la vulnerabilidad, y entre la vulnerabilidad y el tiempo que uno la descubre. Bueno, el objetivo de esta herramienta es minimizar el segundo relojito, el reloj entre que uno está afectado o infectado y el tiempo en el que uno se da cuenta y lo puede recuperar. ¿De qué manera? Capturando toda la información de la red, todo, absolutamente todo. Si lo combinamos con el tráfico, con el dispositivo de apertura de tráfico SSL, estamos hablando de absolutamente todo el tráfico de la red. Podemos, con inteligencia, reconstruir eventos, reconstruir paquetes, reconstruir flujos, secciones, reconstruir archivos, reconstruir
mensajes de mensajería instantánea, reconstruir páginas web que se estuvieron visitando, reconstruir llamadas de voz sobre IP que van en la red, reconstruir absolutamente todo lo que sucedió para poder entender y poder remediar el problema. Podemos trabajar con una visualización cronológica, ir hacia atrás y adelante en los eventos de la red. Y este dispositivo, bueno, tiene la capacidad o la posibilidad de implementarse en varios sabores, un dispositivo de hardware dedicado, un appliance, software instalado en un servidor o una máquina virtual, dependiendo, por supuesto, de los requerimientos de cada instalación. Lo que quiero, reforzar es el tema de que con esta solución ustedes pueden saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ocurrió y qué es lo que ocurrió antes del evento y qué ocurrió después. ¿Por qué? Porque muchas veces este malware que nosotros estamos viendo malicioso moderno muta, cambia, se dispersa de formas diferentes. Si yo tengo el punto de origen, a partir de ahí puedo hacer un seguimiento visual muy interactivo, muy simple y poder remediar mucho más rápidamente la infección que me está afectando. Además, como nos integramos con terceros, soluciones como las que están ahí y muchas otras, podemos trabajar en conjunto con la inversión de seguridad que ya tienen Skype. Con todas esas maderitas de la cerca que hablábamos hace un rato, esto es como, si se quiere, estamos cubriendo esos huecos que quedan entre madera y madera con una plancha de acero, que nos permite bloquear todo lo que sucede ahí. Estamos integrándonos a la cerca, no estamos reemplazándola. Estamos tomando las alarmas y toda la información que nos proveen terceros para poder entender mejor qué es lo que está pasando, para poder dirigir la cámara al punto crítico y no confundirnos, que esto es la gracia de tener una información válida en el contexto, con falsos positivos o con alarmas que no tienen sentido dentro de nuestro entorno productivo. La idea es ser lo más productivo posible y enfocar los recursos y la gente que tenemos a las alarmas que verdaderamente vale la pena que prestemos atención y no nos distraigamos con el ruido. Hago una pequeña vinculación con un caso de la vida real. Seguramente algunos habrán leído o habrán escuchado el problema que tuvo la tienda de departamentos Target en Estados Unidos. Es una tienda que vende de todo, tiene sucursales por todo Estados Unidos, es una empresa muy muy grande, y tuvo una vulnerabilidad en sus cajas registradoras. O sea, a través de un proveedor de aire acondicionado, del service del aire acondicionado, una máquina infectada tomó control, determinado código malicioso de las POS, de las máquinas registradoras de Target, se expandió a toda la red y atacaba las POS. ¿Por qué? Porque ahí justamente capturaba la información de tarjeta de crédito de todos los clientes de Target. Durante mucho tiempo casi 2 meses estuvo este malware actuando, y lo más llamativo es que las soluciones de seguridad que tenía Target instaladas saltaron, dieron las alarmas. El problema fue que dieron tantas alarmas que la gente de Target, y esto lo aceptan ellos dentro de sus descargos, decidieron no prestar atención. Porque era tal el volumen de alarmas que generaban sus soluciones de sandboxing que no había cómo atenderlas. Y decidieron no prestarles atención. Bueno, esto terminó por supuesto con toda la cúpula de seguridad y de IT de Target en la calle. Pero el mensaje aquí es, no nos sirve de nada tener mucha seguridad si no le vamos a prestar atención. Lo que necesitamos es una herramienta que nos permite priorizar en función del contexto. Bueno, esta solución es la alternativa más viable. Y el diagrama no podía faltar sin una retroalimentación entre los 3 grupos de soluciones que tiene que ver con nuestra red de inteligencia global, que es la que se alimenta de la información y del conocimiento que vamos logrando con el tiempo y que a su vez alimenta y retroalimenta a las distintas soluciones Blue Code instaladas en el mundo, no importa el cliente ni el tipo de solución. Con lo cual cerramos un ciclo en el cual detectamos y bloqueamos lo malo conocido, trabajamos con la contención del incidente desconocido, lo remediamos y todo lo que aprendemos en esos 3 estadios lo retroalimentamos para que se beneficien el resto de los clientes y el resto de soluciones del mercado que trabajan con nosotros. Hacemos un pequeño resumen entonces del concepto macro en cuanto a soluciones. Ustedes ven que partiendo de la izquierda, tráfico cifrado y sin cifrar que viene de Internet y va hacia Internet, nuestra propuesta es obviamente que lo hagan pasar por un dispositivo de visibilidad SSL que les permita abrirlo y entregarlo a nuestro proxy SG o a la solución de seguridad que ustedes quieran implementar.
un IPS, un DLP, un antivirus, un firewall, un proxy de otro proveedor, es lo mismo, cualquier tipo de solución funciona. El proxy va a bloquear todo lo que son accesos a sitios y a contenido malicioso conocido, y lo que no, lo va a dejar pasar y lo va a enviar a nuestro sistema de análisis de contenido, que va a hacer este doble chequeo. Por un lado, la lista de aplicaciones permitidas, que hace el primer control grueso. Por otro lado, y en un segundo control más delicado, las bases de datos de con firmas de malware, McAfee, Kaspersky, Sophos. Y a partir de ahí, por supuesto, lo que es malicioso queda filtrado, ¿verdad? Lo que nos queda en duda, siguiendo hacia abajo, las flechas verdes, va a una solución de sandboxing, que puede ser un sandbox no Bluecode, funciona perfectamente bien, o nuestro propio sistema de análisis de malware, que va a, por supuesto, dar un veredicto, no malicioso o malicioso. La gracia de trabajar con el dispositivo Bluecode es que el feedback es inmediato. Todo lo que sea malicioso se retroalimenta a la red de inteligencia global y a la plataforma de análisis de seguridad, que es la que nos va a permitir después remediar y trabajar en consecuencia. Y de esta forma traducimos en productos, si se quiere, conceptualmente, los tres grupos de servicio o los tres centros de trabajo que detallamos o que vimos recién. Para que tengan una idea de cómo se ven los productos, no por otra cosa, acá hay algunas imágenes, simplemente para hacer un resumen a nivel soluciones de hardware, también hay soluciones de software a nivel de appliances virtuales y también sistemas de nube, pero esto era básicamente un resumen de la solución más tangible, si se quiere. Finalmente, como concepto por parte de Bluecode, lo que quería compartir es que hoy por hoy la seguridad como concepto es algo que hace posible, es algo que permite hacer cosas. La seguridad es la sensación de seguridad que tenemos que brindarle al negocio, y cuando hablo del negocio hablo de todos aquellos que en nuestras empresas generan dinero, de que pueden hacer, de que pueden crear, de que pueden inventar, de que pueden competir de manera eficiente. ¿Por qué? Porque hay alguien desde atrás que los está cuidando. Él tiene las herramientas necesarias para que su experiencia en la web sea la mejor y sea la más segura posible. Ese es un poco el leitmotiv, el moto y la idea fuerza de Bluecode hoy por hoy, que la seguridad hace posible. Con esto concluyo mi Webex y estoy abierto a preguntas o consultas, si las quieren hacer a través de las herramientas de chat o si quieren al comentarlo, por supuesto, aquí estoy para escucharlos y poder responder. Laura, no sé si querés comentar algo. Sí, Ignacio, te agradecemos muchísimo en nombre de Security Advisor, la presentación si quieren, pueden excelente. cerrar el mute, lo controla cada uno y podemos conversar. Excelente, les decía, excelente la presentación tuya, Ignacio, te agradecemos mucho. Y a los que necesiten y quieran volver a revisar los conceptos, bueno, que en me el manden caso un de mail. que tengan alguna consulta o inquietud el día de mañana, por supuesto, ahí están mis datos y Perfecto. Obviamente pueden contactarme a través de Security Advisor y ellos, por supuesto, también pueden responder cualquiera de las preguntas que puedan tener, ya que son uno de nuestros socios más sólidos en los mercados de América del Sur. Así que, sin mucho más, les agradezco a todos por su tiempo esta mañana y quedo a disposición de cualquier consulta que puedan tener el día de mañana. Gracias. Muchísimas gracias.